Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. Om Demand, mucho más que un podcast. omdemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí. Buenas tardes, aquí estamos en el programa Fundapap, hemos estado allí, nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia. Les recordamos que también salimos por Facebook y en Instagram Live. Hoy es el programa 457. Buenas tardes, Claudio. Hola, equipo. Norma. Hola a todos. Buenas tardes. Mónica, May. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a hablar hoy de dos instancias psíquicas que existen en todo ser humano y de sus dos diferentes modalidades. ¿Querés leer vos, Maisa, esta primera parte? Sí, cómo no. El ego sufre, el ser espera y confía. Es el título de nuestro programa de hoy. Y la introducción dice lo siguiente. Los cuentos de hadas son alusiones místicas al poder del ser interior, transmitidas de generación en generación. Son historias de transformación. Cuentos como los de Blancanieves y la Bella Durmiente son metáforas de la relación entre el ego y la mente divina. La mala madrastra, que es el ego, puede hacer dormir a la Bella Durmiente o a nuestro Cristo interior, pero jamás podrá destruirlos. Lo que ha sido creado por Dios es indestructible. Lo más destructivo que ella puede hacer es hechizarnos, hacer que la belleza se duerma. Y lo hace. Pero el amor que hay dentro de nosotros no se extingue. Solo se queda dormido durante un tiempo muy largo. En todos los cuentos de hadas llega el príncipe. Su beso nos hace recordar quiénes somos y por qué vinimos aquí. El príncipe es el Espíritu Santo, que viene con vestimentas y disfraces diversos a despertarnos con su amor. En el momento en que casi se ha perdido toda esperanza, cuando parece que el mal ha triunfado por fin, nuestro Salvador aparece para tomarnos en sus brazos. Tiene múltiples rostros, y uno de ellos es el de Jesús. No es un ídolo ni una muleta, es nuestro hermano mayor. Es un regalo. Qué lindo, precioso. Precioso. Sí. Esto es un texto de Marianne Williamson. Marianne Williamson, de Volver al Amor. Exactamente. Que casualmente está en Buenos Aires y creo que le hacen una nota el viernes en la radio, a lo mejor antes de nuestro programa, Norma. ¿Es así, Claudio? ¿No? Bueno, gracias. Pero bueno, sé que está en Buenos Aires y que está dando un taller en estos días sobre el liderazgo femenino, y el sábado va a estar en el teatro del Auditorio Belgrano dando justamente una charla sobre Volver al Amor, que es el libro que citaste, May. Bueno, el tema de hoy. A veces la vida parece enfrentarnos con obstáculos, pérdidas o frustraciones que desatan en nosotros una oleada de sufrimiento. Yo diría que no parece que ocurre,
pero ocurre para nuestro ego, ¿no? El ego identificado con los deseos y temores no puede comprender el sentido de lo que vive. Se resiste, se compara, exige, se duele, pero en lo profundo del ser, esa presencia silenciosa que somos, más allá de la historia personal, no se desespera, sabe que todo llega en su tiempo, que cada experiencia contiene una enseñanza y que incluso el dolor puede ser un portal hacia la sabiduría. Esto, cuando estamos viviendo el dolor, casi es imposible comprenderlo, ¿no? Se comprende. No creas. Yo estoy soportando el dolor desde hace 6 meses y sin embargo, al principio tenía una bronca terrible. Decía, ¿por qué a mí siempre me tocan estas cosas? Claro. Bueno, todo lo que dice el ego, ¿no? ¿Por qué me tocan estas cosas? Y después empecé a estar con una tranquilidad, y estoy con una tranquilidad. Me duele, tengo un dolor importante, pero no lo veo como un castigo o como algo que no va a ser para algo mejor. Exacto. Yo lo veo que es para algo mejor. No sé Pero- qué, yo no sé decirles qué. No sé si voy a salir volando con una escoba, no sé si cómo va a ser la cosa, pero yo sé que es para algo mejor. Y yo sé que tal vez no hubiera entendido si no fuera así. Bueno, pero quiero decirte que vos tenés un recorrido, ¿no? Claro. Y tu ego, sin embargo, al principio pataleó. A eso voy, que cuando nos ocurre, lo primero que vamos a hacer es hacer lo que hace la madrastra. Protesta, castiga, se enoja. Y después que soltamos esa parte, podemos recuperar la conciencia de que todo tiene un sentido, por más que no lo conozcamos. Pero mira, a mí se me invadió la casa de cuidadoras, empezó a ver todo. Yo decía, pero ¿por qué estas mujeres? Y después en un momento dado, un día meditando, dije, pero esta gente me cuida. Claro, ¿A mí quién me cuidó en muchos aspectos? Nadie. Entonces me cuidan y tengo que estar agradecida de claro, que me cuiden. Y lo claro que sí. estoy, lo estoy. Y, y Y fíjate que, tuviste buena gente porque por algo es que... pero tengo muy buena gente y que Dios me ayudó en ese momento. Y vos sabés que una de las cosas que voy percibiendo es que cuando voy por la calle, que voy con la silla de ruedas y mi cuidadora, la gente te dice, ¿la ayudo? ¿La ayudo? ¿La ayudo? Y yo digo, mirá vos, qué maravilla, porque eso uno no lo escuchaba a menudo. Uf, ¿qué vas a escuchar? Todo lo contrario. ¿La ayudo? ¿La ayudo? Pero qué maravilla, ¿no? Lo que nos estás contando es casualmente el propósito de este programa, ¿no? El contar cómo en la medida que aceptamos lo desagradable se suaviza y lo bueno se agranda, ¿no? Y porque yo, por ejemplo, tenía mucha cancha con todo lo respiratorio, eso empezó muy chiquito en mi vida, pero esto nunca Claro, hubiera pensado que me pasaba esto. Jamás hubiera pensado que yo iba a tener una fractura de cadera. Y sin embargo, pasó. sí, sí, claro. Pasó y hay que ¿No? enfrentarlo. Y acá estás, ¿no? Que todavía seguís haciendo rehabilitación para Sí, 6 meses, un año más o menos. eso.
Eso es fuerza interior también, Mónica. Quiero Sí. que sepas que todos nosotros Bueno, gracias, por me siento mejor. valoramos Fuerza enormemente. interior. Es Sí, así, es fe también. claro, claro que sí. Es fe también. Bueno, yo quería decir que el ego identificado con esos deseos y esos temores no comprende y protesta, pero en nuestro corazón hay una sabiduría que, que no sabemos que está hasta que es necesario despertarla, como el príncipe a la bella durmiente, ¿no? Porque tiene una frecuencia tan diferente. El ego busca controlar, pero el ser confía en el fluir. El ego se desespera por los resultados y el ser espera en la quietud. Ujú. Y yo creo que esto es lo que pretendemos compartir en el programa de hoy. Sí, Y Mike. lo importante del ser es que, bueno, yo les cuento mi experiencia, por supuesto, ¿no? Es que es como atemporal. Exacto. Porque Claro, vos decís, bueno, ¿y esto cuándo llega? ¿El martes, el miércoles? Y el ser dice, qué sé yo, no es sé cuándo llega. atemporal. No es como atemporal, es Es atemporal. atemporal, bueno. Es atemporal porque, ¿y qué sé yo cuándo? Y bueno, esperamos. Tal cual, tal cual. Mike, Sí, gracias. Escuchaba atentamente a Moni y respecto de lo que leímos antes, yo pensaba, ¿no? Y estoy leyendo el libro de Marianne Williamson, cuando nos dice que nuestro interior o que el ser es indestructible, que como mucho puede dormir mucho tiempo, pero no destruirlo, recordé cuando Jesús dice el amor no pasará jamás. Y yo me preguntaba mientras leía el libro de Marianne Williamson, ¿a qué se refiere con el amor? ¿A qué se refiere con el ser? Me acordé del libro de Virginia Gowell, Ujú, El autoodio, cuando explica que el ser es no nato, no nace ni muere, por eso es atemporal, claro, tal lo es decía Moni. eterno. Es eterno en realidad, eterno como decía Inés el programa pasado, esto es siempre presente, no una sumatoria indefinida de tiempo, sino siempre presente, ¿no? Y me encanta cuando Marianne Williamson explica que volver al amor es dejar de vivir con miedo, en definitiva, y confiar esto que siempre nos compartimos en el grupo, confiar en el proceso de la vida. No Ujú. puedo ser de otra manera más que como es. Yo creo que incluso esta resignificación de estos cuentos clásicos sirven para despertar incluso de la ilusión del amor romántico, ¿no? Porque literalmente creíamos que venía un príncipe o una princesa a Sí, despertarnos de ese letargo y en realidad despertar al amor es otra cosa, ¿no? No tiene que ver con el vínculo con una persona o con alguien que nos viene a rescatar de ese letargo, ¿no? Aunque a veces lo disfracemos de eso. En realidad, volver al amor es volver a confiar, a tener fe en ese sentido, en confianza en la vida, y es el amor que no pasará jamás, que lo podemos llamar Dios, universo, vida, cada uno, ¿no? Como lo quiere como lo pueda interpretar. ver. Pero me encanta cuando Marianne Williamson también dice, bueno, en definitiva Jesús, Buda, los iluminados, no es que son seres fantásticos o santos, no, son personas que han logrado despertar en ese sentido, que han logrado vivir sin miedo y son como hermanos mayores, como maestros. Si queremos estudiar pintura, vamos a un maestro de pintura. Bueno, ¿por qué no seguir las enseñanzas de esos que despertaron? Eh, Esto y que vos estás diciendo es sumamente importante porque en nosotros está la chispa divina. Pero si no hay quien nos la muestre, nos la encienda, no, la encienda, ah, la concientice, no exacto. hay forma de que hagamos de eso un tesoro, porque el ser superior respeta el libre albedrío.
Eso lo dice Marianne Williamson también en el libro. Claro, lo que uno elige. Dios respeta el libre albedrío, no se va a meter con eso, porque qué amor inmenso verdaderamente respetar la libertad, ¿no? Qué amor inmenso, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los hijos, ¿no? Eh, pero dice, pero en realidad ese intérprete o ese, digamos, facilitador o quien intermedia entre nosotros y Dios, es el Espíritu Santo, ¿no? Es ese a quien podemos acudir, a quien podemos pedirle que lo haga por nosotros, que en definitiva es pedirle a nuestro sí mismo, a nuestro ser superior dentro de nosotros, que haga eso que nosotros sentimos que no podemos. El otro día, les cuento una anécdota muy chiquita. Hace unas semanas que vengo con estrés en el trabajo y empecé a somatizar con la panza, esto de estar con la panza dura, la estuve pasando mal, traté de razonarlo, traté de autoasistirme y en un momento, pasadas varias semanas, dije, "Ah, respirar. Y empecé a respirar y hace 2 o 3 días que calmé muchísimo esos síntomas y digo, wow, es una herramienta, ¿cuánto hace que no me tomo ese tiempo para respirar? ¿No? Cómo la vorágine a veces nos hace olvidar que esa chispa divina a veces se enciende con algo tan sencillo, pero tan hermoso y tan sagrado como respirar. Sí, pero respiramos todo el tiempo. Respirar conscientemente, claro. Conscientemente. Claro. Es una oración, Exacto. porque es hacer conciencia de la vida sagrada que vive en nosotros. Y además Si la respirar, respiración se corta, fuimos. además respirar es lo único que te mantiene en el tiempo presente. Exacto, es Porque el ya no ancla. respiras en el pasado ni en el futuro. Exacto. Respirás en el presente, Es el ancla en el presente cuando meditamos, que en definitiva que es cuando puede haber un cambio. es a través de la oración, ¿no? Que uno puede acercarse a ese meditador interno que tenemos y acercarnos con algo superior. Bueno, lo que nos ancla en el presente es la respiración, porque la mente no va a parar de No, pensar. la mente va para cualquier lado. Tal cual. Exactamente, señoras. Normi, hay gente en el chat. Sí, era lo que les iba a decir. Ya Mirta Rojo nos saluda, hola querido equipo, aquí acompañando, cariños. Y Carlos Quispe, hola desde Córdoba, acompañándolas. Me cuesta mucho dejar de sufrir por la ansiedad de controlar. Vivo muchos momentos de tristeza o frustración. Y el otro mensajito le saluda Elvira. Bueno, saludamos a todos Gracias. ellos. Gracias. Sí, es un trabajo domar el potro. El potro es el ego que se impone y nos hace pasar pésimos momentos que podríamos estar en paz. No te digo ni bien ni mal, en paz. Porque estar en paz no quiere decir que vamos a tener todos momentos agradables, porque el yin y el yang es luz y oscuridad, y luz y oscuridad es la vida, pero no tiene por qué aplastarnos. Tenemos que poder surfear esos momentos. ¿Y cómo se surfea? Con la unidad con el Espíritu Santo, con la oración. Es ahí eso es la iluminación. La iluminación es cuando uno puede domar el ego y que se ponga al servicio del Espíritu Santo, Claro. o de Dios o de quien creas. Esa es la iluminación. Que en Y nuestro cuando caso uno hace eso, son deja de minutos. tener miedo. Perdón. Perdón, no escuché lo último. Sí, perdón que hablé encima. No, digo que a veces nuestros momentos pueden ser de iluminación, aunque sea esto de solo por hoy, ¿no? Sí. No es que Para no pretendemos vivir iluminados, ¿no? Pero vivir en paz es un montón ya. Bueno, eso es ser iluminado. Claro. Porque cuando el Espíritu Santo se pone al servicio cuando el ego se pone al servicio del Espíritu Santo, se va el miedo. Y cuando uno no tiene miedo, vive en paz. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Aunque estés con dolor emocional,
o dolor físico, podés estar en paz o podés estar ansioso, enojado, ¿no? Elegir respirar, y como dice Nazaret Castellanos, es la herramienta para conseguir calma que está más a mano y es la más olvidada, ¿no? Y es barata. Además, Norma. Sí, acá Elvira nos agrega, hola, muy buen tema. Abrazo para Mónica, con mayúscula puso Mónica. Gracias. Más o menos todos pasamos por temas parecidos. Disfruta hoy todo lo que puedas disfrutar. Siempre hay también muchas cosas buenas que nos pasan simultáneamente. Pero Exactamente. Y se agregó Samantha Gracias, Volpi. Elvira. Eso sí. Samantha Volpi, hola hermosas, como siempre me nutro escuchándolas. qué bueno. Hasta aquí. Bueno, gracias a tanto a Elvira como a Samantha. Y lo que acá me parece que tenemos que reconocer que ese ego tiene un tiempo necesario en nuestra vida. Me refiero a a la dirección de nuestra vida, toda la etapa formadora de conocimientos, de hábitos, de costumbres, está instrumentada por ese ego. Y es el ego también el que se siente fracasando cuando se pone a buscar otra respuesta. Y allí se entrega, ¿no? Que es lo que estaba diciendo Mónica recién. Pero el ego es una parte, es una personalidad, como podríamos decir, primitiva, porque el proceso de individuación es alcanzar la verdadera personalidad, que es la que integra todo en la conciencia, ¿no? Pero esta primera separa. Todo lo tiene que conseguir, pues está afuera, vive en la carencia, digamos así, la culpa o el éxito lo genera el afuera. Esa etapa es como irremediable, hay que atravesarla. Y el ego nos va a acompañar hasta el final de la vida, porque es el mediador entre el mundo interno y el externo. Pero al decir de Calderón de la Barca, la vida es sueño, el rey tiene que dejar de soñar que es rey y ponerse en manos de Segismundo que está escondido en la torre, ¿no? Segismundo es el poder interior, es el ser sagrado que habita en cada uno de nosotros. Así que, bueno, no desvaloricemos lo que el ego ha hecho en nosotros. No, claro que no. Es hora de que baje la guardia y se ponga al servicio. Porque es necesario, es necesario. Claro que sí, totalmente. En el grupo decimos que el camino de la recuperación es un camino del miedo al amor. Lo que no quiere decir que no vamos a seguir a tener miedo nunca más, porque el miedo es del cuerpo y el cuerpo está con nosotros hasta que deje de estar. Pero el solo hecho de respirar y tomar contacto con esta otra instancia psíquica que está en cada ser humano hace que vuelva a envolvernos el amor. Se va a volver a escapar cuando el ego vuelva a sentir miedo, pero lo importante es que tengamos esta caja de herramientas, ¿no? Que sepamos de qué manera podemos recuperar ese, digamos, clima de serenidad que está en la base de nuestro ser. Yo quería decir que he visto muchas personas
que se enojan y dicen, ay, ahí está mi ego que está saliendo, y no se dan cuenta que ese ego es otro ego. Él está diciendo lo mismo. Es su ego mirándose al espejo. El espejo, claro. Y que no hay que enojarse con el ego, hay que tomarlo y Hay que hacer aceptarlo. como con los chicos cuando hacen una macana y uno los mira sonriendo y dice, otra vez. Y otra bueno, ¿qué va a vez, hacer? ¿qué va a hacer? Sí, May. Sí, respecto a esto que decías del ego y de las máscaras del ego, para no decir máscara que por ahí suena a impostura, ¿no? Algo impostado. Digamos, los distintos aspectos de nuestra personalidad, que sin lugar a dudas son necesarios y fueron necesarios sobre todo en la etapa formativa, pero el ego se identifica siempre con lo externo, ¿no? Como decías vos, bueno, conseguir tal logro, tener tal cosa. Entonces, el vacío en algún momento, digamos, para el ego nunca es suficiente, ¿no? Siempre quiere más de lo que Seguro. sea, pero siempre quiere más. Nunca se conforma y dice, ay, bueno, qué suerte que ya llegué acá, ya puedo sentirme satisfecha. No, el Porque ego siempre quiere más. el ego vive en la falta. En la falta, exacto. Entonces, obviamente el ego al sentir ese vacío sale a buscar afuera eso que cree que necesita, ¿no? Eh, por eso, por lo general, en la mitad de la vida, la gran crisis de la mitad de la vida, donde uno dice, en algún momento uno dice, bueno, a ver, a mí me pasó, ¿no? Decir, yo ya hice todo lo que la sociedad, lo que la humanidad esperaba de mí, digamos. Y ahora yo quién soy, qué quiero. Y ahí es donde, bueno, me di cuenta que la vida en realidad iba por otro lado, pero sin desmerecer lo que logré antes o lo que hice antes. Y me voy a poner un poco cinéfila con esto que voy a decir, pero la serie Yo Adicto, tan maravillosa, lo hablamos esto en el grupo también, Sí. Sí. a mí me impactó porque es muy amorosa la serie, pero muy cruda, muy real, sin ser desagradable, digamos, es fuerte, El pero es primer capítulo impresionante. el primer capítulo es brutal. Es durísimo, Sí. pero a mí lo que me conmovió profundamente es ver cómo el personaje, cómo su ego en todo su esplendor, con todas sus máscaras, con creer que tenía todo, que era poderoso, que quién le iba a decir lo que tenía que hacer, incluso su aspecto, cómo estaba maquillado, vestido. Y después cuando él hace su camino de recuperación y los últimos capítulos vos lo ves con una mirada tan franca, tan humilde, tan sencilla, sin artilugios, digo, bueno, eso es para mí lo que se Por refiere supuesto. con el ego sufre, el ser espera, ¿no? Así Porque es así. Hay es una una película, belleza. hay una película que es malísima, no se la recomiendo, solamente para ver el pedazo ese, que es un apostador que siempre pierde, siempre tiene créditos, tiene deudas, está siempre en ese lugar. Y una persona, una persona china, una mujer, le dice, claro, dice, usted es como lo que dice el budismo, que la codicia tiene una boca grande y nunca se cierra porque nunca le alcanza. Y el tipo va y mira y ve todos los fantasmas con la boca abierta, ¿no? Y se asusta, por supuesto, pero no cambia, sigue igual, porque no es buena la película. Pero Claro. me hizo acordar, digo, qué buena imagen, No, pero ¿no? tal vez no es que la película no es buena, sino que bueno, que también puede pasar que no se despierte de ahí, digamos, ¿no? Pero Yo no es estoy porque no se despierta, es reviendo, mala toda. bueno, hablando de cine, yo estoy reviendo Los Sopranos, por ejemplo, que a mí es una serie que Ah, me pero es parece una maravilla, Los fantástica. Sopranos. Es fantástica, la estoy viendo desde el capítulo uno y es impresionante porque ahí el ser del personaje principal quiere, pero el ego lo aplasta, lo aplasta, lo Eh, aplasta. No, no. Y Totalmente. aplasta tanto que la terapeuta se vuelve alcohólica Es cuando lo atiende a él. impresionante. Yo la vi hace cuando se estrenó, ¿no? Pero hoy, Sí. con todo este camino de recuperación, la Pero miro completamente es, diferente. esto que estás diciendo es tal cual. Tal O cual. cuando uno ve una película o cuando está, qué sé yo, leyendo un libro, ve
la conducta egoica, cómo lleva de las narices a los personajes. Es Y si no espectacular. hubiera una crisis, y si no hubiera un momento de quiebre, no podrían enterarse el que no viene caminando en este sentido. Así que hay mucha gente que no va a despertar. Pero Exacto. bueno, a lo mejor Es lo Pero eso mismo que el también, Padrino. pero eso también estamos, tenemos que Lo mismo que el Padrino. Ves los personajes del Padrino, es lo mismo. Pero eso también digo, tenemos que respetarlo y no pero creernos mejor. O sea, nosotros a lo mejor para llegar acá hicimos claro, 15 reencarnaciones, qué sé yo. totalmente. Y las macanas que nos hemos mandado, ¿no? Última En recomendación esta cinéfila. encarnación. Última recomendación cinéfila, una serie, una miniserie cortita, muy buena, que no parece ser hasta que desencadena, que es maravillosa, que se llama Sigue Respirando. Mírenla, es maravillosa. Bueno, mira, Muy linda. lo que es el título. Me parece que vamos a estar cortos para leer todo el material. ¿Te parece hacer las preguntas, Normi? Bueno, preguntas. ¿Qué diferencia notamos entre sufrir y sentir dolor? ¿Qué hace el ego cuando las cosas no salen como espera? ¿Qué significa esperar y confiar desde la mirada del ser? ¿Podemos recordar un momento en el que, soltando el control, algo se resolvió de manera inesperadamente armónica? ¿Qué papel cumple la aceptación en el proceso de transformar el sufrimiento? Fantástico. Espectaculares. Hermosas preguntas. Hermosas preguntas, Realmente sí. el ego vive sintiéndose separado, por eso sufre. Está solo frente al mundo. Claro. Claro, y cree que todo lo hace él y lo resuelve él. Esa es Claro. otra también. Se siente con la responsabilidad de que si no lo intenta y no insiste, y no insiste, y no insiste, Bueno, no va a salir. Y ahí justo es el ego el que rebota y rebota hasta que termine entregándose, ¿no? La famosa obstinación, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Hay más mensajitos, Norma? No, Samantha agregó, la iluminación puede ser solo un momento, solo por este momento. Aún así, es un salto hacia adelante. Exacto. Pero claro, Totalmente de claro, acuerdo. claro, totalmente. Totalmente. así es. ¿Y qué pasa cuando uno se entregó y dejas de protestar o de reclamar o de quejarse? El ser aparece y no necesita defenderse de nada. Observa, comprende, integra. Eso hace el ser. Y entonces, evidentemente, hay una serenidad que lo acompaña. Serenidad vendrá de ser. Ujú. Mientras lo decía, lo asocié, Puede ser. ¿no? Habría que buscar. No entendí qué dijiste, Inés, perdón. Que si serenidad Sí. vendrá de ser, Ah, claro, puede ser. Habrá que ver la etimología, ¿no? Sí. pero suena a que tiene Sí. la misma raíz. Total. Eso que se está hablando ahora, ¿no contesta un poco la pregunta esta? ¿Podemos recordar un momento en que, soltando el control, algo se resolvió de manera inesperadamente armónica? A mí me pasa que cuando yo quiero controlar o estoy preocupada por algo y digo, bueno, basta, suelto, y la situación se resuelve sola. Te doy un ejemplo muy claro.
La mujer que no puede tener hijos intenta, Total, sí, sí. tratamientos, no hay caso. Y un día dice, bueno, basta, ya no lo intento más. Y queda embarazada. Claro. O Cuando adopta, o adopta un chico y al poco tiempo se embaraza. Eso también exactamente, Porque muy ya al común. tener un hijo ahí, aunque sea adoptado, pero es ese hijo tan deseado, ya ahí soltó el control y muchísimos Sí, casos claro. se han dado así. ahora, cuando una persona quiere tener un hijo y no queda embarazada, si no tiene apertura al mundo interior, es comprensible su sufrimiento. Por supuesto. O sea, no podemos condenar a quien vive desde el ego, porque es lo único que conoce. Claro. Un Nadie le profesor ayudó a abrir mío, los ojos. un profesor mío de filosofía decía, es como el que sale a bailar para buscar novia o novio y vuelve frustrado seguro. El que sale a divertirse, a pasarla bien, consigue una novia o un novio. Bueno, eso me pasó a mí con un paciente gay que salía todas las noches, iba a los boliches a ver si se conseguía una pareja. Y después de meses de intentarlo y frustrarse enormemente y llorar y demás, un día dijo, bueno, se ve que la pareja no es para mí. Y empezó a estudiar música y no sé qué otra cosa, y se puso de novio y se casó. Claro, qué divino. Así, cuando dejó de buscar, encontró. Claro, qué divino. Bueno, estamos con tiempo casi justo para la visualización que vale la pena hacerla lentamente, Mike. Leo dos mensajitos, así ya Sí, terminamos con los mensajes. Carlos Quispe dice, el dolor es una experiencia más inmediata, a menudo física, mientras que el sufrimiento es una respuesta mental y emocional más compleja que se añade al dolor, sí, amplificándolo y prolongándolo. tal cual. Y Totalmente de Samantha, acuerdo. y Samantha nos dice, al soltar y dejar la situación en manos del poder superior, se siente paz, sin esperar el resultado. Y acá Claudio nos avisa que tenemos tiempo hasta las 20:25. Ah, bueno, está muy bien. Gracias, Carlos. Respecto del mensaje del oyente de Carlos, cuando yo tuve a mi segunda hija, la obstetra que antes de la ley de parto humanizado, bueno, es un pionero en el país, ¿no? Él nos explicaba la diferencia entre tener dolor y sufrir. Sufrir tiene que ver con lo emocional. En el caso del parto, ni más ni menos, el dolor tiene que ver con lo fisiológico y lo necesario para que la criatura nazca, ¿no? El sufrimiento tiene que ver con lo emocional. Eso a mí me cambió completamente la experiencia del parto. Bueno, si quieren leo la visualización. Sí, despacito. ¿Cómo no? El puente entre el ego y el ser. Cerramos los ojos, respiramos profundo, dejando que el cuerpo se relaje y se entregue al momento presente. Nada que hacer, nada que pensar, solo respirar. Imaginamos que estamos frente a un río. En una orilla está nuestro ego, tenso, ansioso, queriendo controlar lo que no puede. Lo miramos con ternura, reconociendo su cansancio, su necesidad de tener certezas. Le decimos en silencio, gracias por cuidarme hasta aquí. En la otra orilla, percibimos una presencia luminosa y tranquila. Es el ser que nos espera en silencio, confiando. Entre ambas orillas aparece un puente de luz.
Damos un paso, luego otro. Con cada respiración dejamos atrás una carga, un miedo, una expectativa. Al llegar al centro del puente, respiramos profundamente. Miramos al agua fluir y comprendemos que no necesitamos resistir lo que es. La vida se mueve y podemos movernos con ella. Cruzamos hasta el otro lado. El ser nos recibe con una calma que todo lo abarca. En su silencio sentimos una voz interna que dice: todo está bien. Confía en el proceso. Nos quedamos un instante en esa paz. Respiramos esa confianza. Y lentamente regresamos al presente, trayendo con nosotros la serenidad del ser. A la otra orilla, simplemente. Las dos orillas tienen sentido de ser. Y asociaba este puente de luz con el libro de Nazarena Castellanos, que se llama El puente donde habitan las mariposas, que es el que une los dos hemisferios cerebrales. Ah, no lo conocía. El ego del ser. El cuerpo calloso es como un puente. Claro, el cuerpo calloso. Y ese puente donde se hace la integración del conocimiento y la intuición de lo masculino y lo femenino, de la luz y la oscuridad, del día y la noche, es la integración de los opuestos. Qué hermoso. Cuando dejamos de pelear, claro, con la diferencia y nos complementamos, todo cambia. Todo cambia. Y la meditación y la respiración, la meditación es un canal, ¿no? También que nos puede permitir cruzar de orilla. Es el camino, en realidad. La respiración y la meditación. Claro. La respiración consciente nos lleva a un estado meditativo, que es dejar de controlar y estar. Solo estar. Cuando puedo estar, aunque me vengan pensamientos, no darle bolas, como se dice, dejar pasar las nubes y seguir mirando el cielo azul. Hay algo que se instala dentro de nosotros y que dura varias horas después de haber hecho el ejercicio. Si todos los días podemos meditar un poco, algo se predispone a eso. Y también pensaba que a veces, como decís vos, ¿no? Y como decía la meditación, aprender a mirarnos con ternura, porque a veces que nuestro yo espiritual también es nuestro ego disfrazado que se enoja con nosotros mismos porque nos exige estar siempre en estado de meditación. Y respecto de eso, otra vez, perdón, me pongo cinéfila, hay una película argentina que se llama Un Buda, está en YouTube, es maravillosa, habla de esto también. Una pena, porque vos sabés que las películas argentinas
no están subtituladas en general y me las pierdo porque yo no escucho bien. eh, eh, Cuando hablan no escucho. Claro, Escucho palabras, pero no todo. claro, por ahí Entonces, las plataformas más modernas están subtituladas. Después voy a buscar a ver si la encuentro en una plataforma donde tenga subtítulos. si la encontrás, yo te ¿Cómo no? agradezco. Te la comparto. Eh, Acá viene algo que lo dejamos para que pensemos todos, ¿no? El ego sufre porque quiere tener razón. Si tiene razón y le gana al otro que no la tiene, y la verdad es que los dos pueden tener razón, con diferentes focos para mirarla. Claro, Entonces, en lugar de enojarse, Negociar. aceptar Y y negociar. pensar juntos. Claro, seguro. Es lo mejor. Así es. Pero son cosas que nadie nos enseñó. Ayer fui a ver a Nilda Chiavariglia al teatro, fuimos con Norma, que es una mexicana psicóloga que es muy directa, muy frontal. Dice las mismas cosas que decimos en Fundapap, pero con un estilo mucho más gracioso y punzante, digamos. Eh, Realmente despertar conciencias por la fuerza no sirve. Si no hay empatía, si no hay este sentimiento de comprender que el otro no puede, Ujú. hay un abuso. Claro, el estar en el camino espiritual es respetar a esa gente, ayudar si se puede y si no comprender. Tal cual. Ojo, que me encantó, ¿eh? Estoy haciendo esta salvedad porque creo que le sirve a mucha gente enterarse de las Sí, hay cosas gente que prefiere así. pero yo mientras la escuchaba agradecía tanto nuestra obra porque decía, nosotros hemos aprendido y compartido esto de escuchar con ternura al otro. ¿Sí? Vos sabés, Inés, que Nilda es argentina. Y yo sé, Sí, pero vive en México. claro, nació en Santa Hace Fe. 45 años que está Cinco. allá y es muy mexicana en su Sí, forma. sí. Es muy agradable escucharla con Sí, él. muy agradable. Aparte, escuchar lo que dice, ¿no? Que es impresionante. Muy, muy buena. Sí, la verdad es que me encantó verla y conocerla y todo eso, pero como que hay diferentes modismos en en esta transmisión de el cuidado de sí mismo, ¿no? Y la verdad es Bueno, que también eso debe ser porque está en México. México es muy duro, ¿viste? Sí. yo pensé lo mismo, Moni. De México es muy dura. y bueno, eso que comentaba que es argentina, pero hace 45 años que está allá, así que su Es estilo mexicana, es mexicana. mexicana a esta altura. Pero es bárbara, ¿eh? Que ustedes habrán visto algún videíto, está lleno de videitos de ella, es fantástica. Pero ¿Cómo se llama? Nilda Chiavariglia, con Milva, CH. Milva. Nilda. Nilda, De, con no. N. Mándamelo por WhatsApp, Yo Normita. después lo Sí. paso. Mira, acá Silvia Contino se agregó, nos saluda. Buenas tardes, queridas compañeras. Elvira agrega, gracias por todos, gracias a todos por el hermoso y nutritivo momento compartido. Y Samantha dice, Nélida Caraviglia es increíble, no me pierdo un video de ella nunca. No sabía que estaba en Argentina.
Estuvo ayer solo, una Sí. sola presentación. El nombre de ella es Nilda Chiaraviglio. Chiaraviglia, o con O. ¿Carabiglia o Charaviglio? Y acá yo me metí en Google y dice Chiaraviglio. Ah, puede ser, puede ser. No, ay, no Sí, estaba segura. Chiaraviglio. Bueno, pero no importa, son, qué sé yo, como eh, hay diferentes comunicadores con sus propios rasgos Sí. egoicos, como los tenemos nosotros Y también. distintas necesidades de las personas también. Una vez le recomendé a una amiga, a mi terapeuta amorosa, y ella me dijo, sí, me gusta, pero es muy amorosa, es muy dura. Y sí, le digo, me dijo, no, yo necesito como que me traten mal. Y digo, Claro. bueno, cada uno. Bueno, es como Borja Vilaseca, que es muy gracioso, y te dice las cosas amorosamente, pero graciosamente también. Así que Ayer también estuvo, o antes de ayer estuvo acá, sí, también está acá, sí. Ay, qué bien. pero no sé si sigue o si estuvo en Mariano No, da una sola. claro. Pero bueno, lo que creo que podemos quedarnos pensando es que esperar de afuera es identificarnos con la escasez, sentir que en mí está todo y que solo debo tener confianza y paciencia, como decía Teresa de Ávila, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, solo Nada le Dios falta. basta. Entonces, cuando podemos hacer una inversión de sentido, en lugar de buscar afuera, bucear adentro, el acostumbrarnos a una disciplina meditativa, a resignificar el poder de la respiración, a respetar las diferencias, a saber que lo que yo veo es mi óptica, pero no es la que tiene la otra persona. Entonces, de verdad, el mundo podría vivir mucho mejor. Así que en nuestro entorno podemos compartir esta manera de manifestarnos o de expresarnos y contagiar por ahí. Porque no digo que hay que convencer a nadie, pero por ahí la gente se entusiasma al ver que lo que contamos o lo que experimentamos o lo que vivimos es lindo, es grato, es amoroso. Así que a pensar un poco en eso y que dolor va a haber siempre en diferentes momentos de la vida, pero no tenemos por qué quedarnos a vivir ahí. Una maestra espiritual inglesa decía, el arrepentimiento es un portal, no una estancia. Claro. Entonces, Muy esto bueno. es muy bueno. Y esto es lo mismo, el dolor es un portal, no es una estancia. La estancia es el sufrimiento. Bueno, ya Nos llegamos. pasamos. Nos vamos yendo. 2 minutitos nos pasamos. Bueno, No. agradecemos a Mirta Rojo, Carlos Quispe, Elvira, Samantha y Silvia Contino. Muchas gracias Muchas por estar gracias. ahí. Muchas Y gracias. gracias a los que nos van a escuchar después. Les mandamos un abrazo. ¿Querés decir la oración, Mónica? Sí. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buena semana. Muchas gracias, hasta el miércoles. Gracias. Gracias, Claudio. Gracias, Lili. Un beso grande para todos. Comunícate
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.